El Team Cast, Somos Venezuela, llega a todos ustedes por cortesía de Batel, Savoy, Lufericor, Empire Keyway y Comunicación 6. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Team Cast, de parte de todo el equipo que hace esto posible. En la producción, Carlos C. Castro; en la asistencia a la producción, Anthony Morales; en los diseños y gráficos, Argenis Lugo; y quienes les hablan, Guillermo Llanos, y mi persona, Ana Paula Palermo. En este nuevo capítulo tenemos a un invitado especial. Lo están viendo ahí en cámaras, pero quiero que tú lo presentes, Guillermo. ¿Cómo estás? Bueno, primero que nada, un saludo para ti y para todas las personas en sintonía del Teamcast, una nueva edición. Y ya tenemos en línea y listo para conversar con ustedes a Robinson Chirinos, coach de banca del equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Qué bien suena eso, Robinson, y con eso mismo quiero arrancar. ¿Cómo se siente la vida después de ser campeón mundial? Ana, un saludo, gracias por la invitación, contentos de verlo nuevamente, de estar observando esa camiseta que tienen puesta tan maravillosa. Sabes que la mía, la, después de la celebración, toda mojada, llena de champaña, estaban las personas que autentican las cosas, ¿no? Los lainó y cualquier artículo. Y le dije, ¿tú me puedes autenticar esta camisa? Y me dijo, claro que sí. Entonces la mía, en la parte de arriba, en el amarillo, le colocaron un sticker que es como que sí la usé ese día que quedamos campeones contra Estados Unidos. Entonces, bien guardada, la voy a montar en un cuadro. Cuando la tenga, la comparto con ustedes. Pero maravilloso, Guille, se siente espectacular, se siente sabroso. Muy agradecido con Dios de que fuimos los elegidos, como te dije cuando conversamos, ¿no? Fuimos los elegidos de ser los primeros de quedar campeón en un clásico mundial y muy afortunado de poder ser parte de ese equipo y nada, celebrándolo hasta el último día de mi vida, diré, Guille. Ana. Robinson, hablar un poquito, vamos a trasladarnos un poquito a ese 2 de marzo. Esas primeras impresiones que se tuvieron con el equipo, porque tenemos que tener presente que había jugadores que era primera vez que estaban en el Clásico Mundial y otros que ya eran su segunda vez, o bueno, por ejemplo, Salvador Pérez, que ya eran más de 2 ediciones. Hablar un poquito de esas impresiones que tuviste con ese equipo. Mira, maravilloso. Yo creo que las reuniones previas al clásico, vamos a ir unos pasos incluso más atrás, ¿no? Una de las cosas que Omar quería recordarles lo que se vivió en el clásico pasado, en el 23, fue una experiencia increíble, fue un equipo también que hizo todo, jugó juntos, con pasión, colocando a Dios primero. Y Omar me comentaba, él decía, mira Robinson, yo quiero que las personas que tuvieron en el clásico pasado recuerden lo especial que fue eso, y los que no tuvieron en el clásico, que de una u otra manera hagamos que ellos se sientan o que por lo menos podamos acelerar ese proceso de unión, de familia, de compañerismo. Se empezaron a hacer reuniones previas con los jugadores, lanzadores del bullpen, abridores, jugadores de posición, incluso se hicieron reuniones todo el equipo completo. Y si yo diría algo de ese primer día de West Palm Beach, fue la cena que tuvimos. Tuvimos una cena donde estábamos todos y yo recuerdo ver a la mesa, no sé si ustedes recuerdan, a los lanzadores celebrando, ¿sabe? Gritaban. Y yo estaba conversando con Omar y con la señora Araceli, que aprovecho y los saludo aquí en el podcast a ellos, ¿no? Que fueron los pilares de todo este equipo que se construyó. Y yo le dije, Omar, mira que yo nunca había visto esto en un clásico, le dije yo a Omar. Y él voltea y me dice, wow, sí, Robinson, qué increíble. Vamos a acercarnos y nos acercamos. Y bueno, ellos estaban
conversando, celebrando, haciendo algo ahí que vino siendo algo importante en lo que eh, motivaba o que ellos seguían a diario, pero eso fue. La primera imagen que yo digo del clásico fue un equipo unido, un equipo sin ego, un equipo que se estaba celebrando incluso antes de comenzar a jugar un juego de exhibición. Y fue lo que pudimos ver todo el torneo, celebrando en el dogado, juntos, divirtiéndose y contentos. Yo creo que eso desde el primer día ellos colocaron el tono y me quedo con eso de ese primer día que los vimos a ellos en West Palm Beach. Robinson, los primeros dos juegos que ya parece que quedaron en el olvido, ¿no? La gente ya ni los recuerda, pero generaron mucha angustia en el fanático, pero siempre nos dio la sensación, y digo nos porque me incluyo, de que el equipo estaba muy bien y después se demostró. Me estoy refiriendo evidentemente a las derrotas en los juegos de entrenamiento, de práctica en West Palm Beach. ¿Fue esa tu misma sensación, la del cuerpo técnico que tenía yo, de que las derrotas en ese momento no significaban nada, el equipo se veía bien? Totalmente de acuerdo, Guille. En el béisbol y mis experiencias pasadas, no es cómo se empieza, sino cómo se termina, ¿no? Y este equipo del clásico eh, colocó eso bien claro. Pero si nosotros vemos los juegos, fueron juegos que se jugaron bien, nos preparamos, que es una de las cosas que Omar y el cuerpo técnico desde el primer día hacen espectacular. Estaban los muchachos listos, preparados, tenían la información. Se lanzó bien, se jugó defensa, no se batearon en esos juegos. Si nos ponemos a ver, el bateo no estuvo, pero sí sabíamos los jugadores que teníamos, la calidad que ellos tienen, y sabíamos que era cuestión de timing, cuestión de días, eh, de que eso comenzara. Y bueno, lo vimos en ese primer turno de Acuña contra Holanda, doble, pone el tono de que incluso él llega a segundo y dice, estos valen, estos son los que valen, no los turnos pasados. Y desde ahí, bueno, eh, lo demás es historia, ¿no? Lo que pudimos ver en el bateo de todos los muchachos. Hablar un poquito ahorita, Robinson, de los primeros juegos ya en Miami, o sea, en la fase de grupos. Se ganó con Holanda, Israel, Nicaragua y se pierde contra República Dominicana. ¿Cuál fue la clave para ganarle a esos tres y qué fue lo que faltó para ganar la República Dominicana? Mira, tú sabes que desde el primer momento nos hablamos nosotros. Omar mencionaba mucho en las reuniones, él decía, bueno, los primeros tres juegos son clave, debemos ganar los primeros tres juegos, sin quitarle méritos a los equipos, ¿no? Mi mamá dice que la pelota es redonda y viene en una caja cuadrada, cualquier cosa puede pasar. Y nos enfocamos mucho en esos primeros tres juegos, jugamos bien, lanzamos, bateamos, corrimos las bases como se estructuró el equipo, excelente. Y llegamos contra el equipo de Dominicana, un equipo completo, con mucho talento y una profundidad tremenda en el bateo y en los lanzadores. Y si hay que resumir el juego contra Dominicana, estuvimos a un batazo de voltear el marcador en el noveno inning, por incluso todas las cosas que pasaron, ¿no? Durante el juego, pero eh, clave la base por bola que le dimos a Huevos. Si hay algo que resaltar de ese juego que marcó la diferencia para mí, con dos outs, conteo de 0-2, a Huevos terminamos dándole cuatro malas, Perdomo da un hit y eso lleva al jonrón de Tatis con dos envases, picheo que se quedó cerca de su cuerpo y pudo él batearlo de la manera que lo hizo. Sí hay crédito al equipo dominicana porque hubieron picheos que a lo mejor no estuvieron en la zona que queríamos lanzarlo
y ellos nos hicieron pagar, pero con jonrones. Normalmente, bueno, hay un doble o le dan duro a la bola y sale un hit, pero si vemos los errores que cometimos en localizaciones en ese juego, ellos nos hicieron pagar con jonrones y marcó la diferencia los jonrones que ellos dieron en, en ese partido contra nosotros. Pero yo siempre dije que teníamos que jugar contra Dominicana, creo que contra Japón, Guille, creo que te lo compartí a ti. Nosotros necesitábamos vencer a Japón para poder quedar campeón y era el plan de Dios perder contra Dominicana, más no era lo que queríamos deportivamente, pero yo entendía que necesitamos jugar con un equipo contra Japón para vencerlo, creerlo, motivarnos y creer que podíamos quedar campeón del mundo. Y esa fue la ruta que Dios nos puso a nosotros y verdaderamente maravilloso. Incluso perder contra Dominicana fue algo que estaba escrito para nosotros en este clásico. Robinson, te quiero preguntar, a todos nos quedan anécdotas, ¿no? De cada juego. Yo quisiera de esa primera ronda y antes de saltar a los juegos de eliminación directa, ¿qué anécdota o qué momento o qué recuerdo especial tienes tú de cada uno de esos juegos? Del de Países Bajos, del de Israel, del de Nicaragua y de República Dominicana. Algo que para ti haya marcado cada uno de esos juegos. Bueno, Guille, tú también, Ana, me conoces o me conociste en el clásico porque pudimos compartir juntos, conversar y estar el día a día, ¿no? De lo que era un torneo tan corto, estresante y emocionante, ¿no? A la misma vez. Si hay algo que me quedo, no solo en la primera ronda, en todo el torneo, fue en medio de todo lo que tenía en mi plato y todo lo que era la organización, como Ben Coach, la preparación, todo el tema del schedule, que aprovecho y le doy gracias a Andreina, a Néstor, que estuvieron ayudándome en todo lo que era la planificación de los line de los schedules. En todo eso ocupado, organizar afuera, el campo, las estrategias de juego previo a cada evento, ¿no? A cada juego, perdón. Eh, yo diría que me quedo con ese momento donde me separaba y buscaba paz y buscaba tranquilidad y cero bulla para conectarme con Dios, para buscar la palabra que Dios quería revelar al equipo. Ese momento de intimidad que en el día era como apartado para Él y después a lo que era la palabra del día a los muchachos y a la oración, me quedo con eso, me quedo que en medio de todo lo ocupado que podemos estar, tenemos que entender que Dios necesita un espacio en nuestra vida y nosotros se lo pudimos dar en el clásico, gracias Omar, porque se lo dije el jueves pasado, que tuvimos reunión de staff. Yo le digo, bueno, no es casualidad que hoy jueves santo estamos teniendo reunión. Gracias a Omar, que él permitió que Dios tuviera en la ecuación de este clásico. Él lo dijo el primer día que llegamos a West Palm Beach. Digo, Robinson, o al grupo entero, estábamos el staff completo, creo que ustedes estaban ahí en esa reunión. Omar dijo, vamos a comenzar este clásico como terminamos el pasado, orando, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, que nos guíe en todo esto y nos llene de gracia y así comenzamos, ¿no? Y yo me quedo con eso, Guille, me quedo con ese tiempo maravilloso que pude compartir con todos en el Clubhouse y con toda Venezuela y las personas que nos escuchó, porque creo que los mensajes, las palabras y las oraciones de Eugenio llegaron a muchos corazones que mientras vaya pasando los días y los meses nos vamos a dar cuenta porque creo que cada día recibo un mensaje, unas gracias de alguien que a lo mejor la palabra le llegó y le tocó, así que muy afortunado de poder
haber compartido la palabra. Entonces me quedo con eso, me quedo con ese tiempo maravilloso. Robinson, yo quiero andar en lo de las oraciones, porque sin duda fue algo que se vio desde el primer día, desde West Palm Beach. Hablar un poquito de eso, ¿tú crees que el poder de la oración influyó en que se tuvieran esos buenos resultados? ¿Influyó a la hora de jugar de los jugadores? Por supuesto. Nosotros sin fe no somos nadie, fuimos creados para tener fe y este fue un equipo que puso la fe en el lugar correcto, que Dios puso la fe y entendió que necesitaba del Señor para poder tener la fuerza, la sabiduría, poder tener la destreza que necesitamos en el campo y lo vimos, este equipo, más allá de que llegó unido a West Palm Beach, siguió uniéndose a través de la palabra, de la oración, siguió uniéndose a través del compañerismo, de, de ser buen venezolano, siguió uniéndose en estos tiempos de oración. Así que sin duda lo creo que lo que hizo Dios en los corazones de los muchachos, en los de nosotros, fue fundamental para poder lograr este triunfo. Ahí es donde quiero llegar, al juego contra Italia. ¿Qué ajustes y cuáles fueron los puntos a tratar desde lo interno, desde el parte del cuerpo técnico, para lograr la victoria con Italia y así pasar a la final? Sí. Bueno, Italia, la sorpresa del torneo, ¿no? Yo creo que Italia estuviera en esa situación, ¿no? En esa semifinal. Mucho crédito a ellos, todo lo que hicieron, los equipos que vencieron, ¿no? Porque le ganaron a Estados Unidos, le ganan a Puerto Rico, le ganan a México, que son potencias en el béisbol. Y una de las cosas que nos dijimos nosotros fue, mira, son los underdogs del torneo, ¿no? No podemos creer que Italia eh, es un equipo a menospreciar. Fue la palabra de nosotros. Mira, tenemos que ir con la misma intensidad, tenemos que ir con el mismo enfoque. Del lado técnico lo dijimos varias veces, hay que recordar a los jugadores que Italia es un equipo diferente en este torneo de lo que hemos visto en los torneos pasados. Y nada, yo creo que no confiar no fue el mensaje de nosotros a los jugadores, incluso a nosotros mismos. Pero igual seguimos con la misma planificación, el mismo objetivo que era salir a ganar cada picheo, a ganar cada turno. Mi clave o mi mensaje siempre fue a los lanzadores. Tú sabes que nos separábamos, Omar se quedaba con los jugadores de posición en las reuniones con ellos previo a cada juego y yo me iba con los lanzadores. Y el mensaje eh, antes de Italia fue, nos faltan 54 outs, 2 juegos, ganamos hoy y ganamos en la final 54 outs, hay que seguir atacando. Yo algo que desde el primer día le dije a los lanzadores fue, la clave para quedar campeón está aquí, entendiendo que teníamos un talento tremendo en los jugadores en posición, pero yo siempre le dije a ellos, tenemos que atacar la zona, hay que sacar el primer bateador out, porque es clave en un torneo tan corto y donde son juegos de eliminación. Y nada, mantener la presión en atacar la zona de strike. Y eso fue lo que hizo los lanzadores todo el torneo, incluso ese juego contra Italia, atacamos las zonas, nos mantuvimos siempre arriba en conteos y marcó la diferencia. Yo creo que ese es otro juego, ¿no? Que los jugadores de posición clave en hombres en posición anotadora, Acuña da rolling para empatar, García da el batazo para irnos arriba. Si hay algo que darle a los jugadores de posición en el torneo entero, especialmente el juego contra Italia, es que en la chiquita, como se dice en el béisbol, tuvieron
la sangre azul, no paniquearon, se mantuvieron con calma y pudieron, como decimos en términos de béisbol, resolver en la chiquita, ¿no? Y donde verdaderamente el equipo lo necesitaba. Y nada, maravilloso haberle ganado a Italia. Yo incluso lo compartí contigo, Guille. Sí. Yo dije que, y no lo he compartido el video, ¿no? Pues te lo tengo que enviar. El juego o en la práctica del domingo después que le ganamos a Japón, nosotros practicamos bien temprano el domingo porque jugaba Estados Unidos con República Dominicana ese día. Entonces tuvimos que ir al estadio muy temprano y yo estaba chagueando en el outfield y tuve una revelación que ustedes que conocen de Dios, a las personas que nos están escuchando, a veces puede ser difícil de explicar que tengas una revelación de Dios, como que sientes que Dios te habla, pero no en una voz como te estoy o estoy yo hablando con ustedes, pero sí en el espíritu. Y yo estaba en el outfield chagueando y pasa una pelota de alguien que la batea encima de mi cabeza y en la parte de atrás estaban las banderas de los equipos que estaban en la semifinal. La primera era Estados Unidos, República Dominicana, eh, nosotros, Italia, era como el orden, ¿no? Y la pelota pega en la bandera de Estados Unidos. Y yo tuve una revelación en ese momento. Incluso hice un video donde yo sentí que Dios me dijo, la final va a ser contra Estados Unidos y van a ganar ustedes la final contra Estados Unidos. Y yo hice un video para que quedara a prueba y digo lo que sentí en el video, así como lo estoy compartiendo con ustedes. Así que más allá de que Italia eh, tenía buen equipo, ya yo sabía por Dios que nosotros quedábamos campeones. Incluso eh, sé que Italia nunca nos ha ganado en un torneo en el Clásico Mundial o en un juego en el Clásico Mundial. Mucho menos nos iba a ganar en este, donde Dios estaba en la ecuación, donde sentí en mi espíritu que Dios me dijo estas palabras que yo le estoy diciendo a usted. Así que muy tranquilo, confiado y sabía que estaríamos celebrando en esa tarima de campeón después de que Dios me reveló eso. Eso fue el 15 porque yo en el video incluso hice otro video, porque yo dije domingo 14 de marzo y termino el video y después hago otro video y digo, no, no es 14 de marzo, es domingo 15 de marzo. Y están los dos videos que en su momento los comparto para que puedan también disfrutar de ese video de ese domingo 15 de marzo. Robinson, y ahora la final, ¿no? Para muchos diría yo que inclusive la final soñada, todos soñaban como que con esa venganza de Estados Unidos, tomando en cuenta lo que pasó en el 23. ¿Qué sensaciones te dejó la final? Y especialmente, aunque creo que ya lo revelaste, ¿no? Pero ¿en qué momento a ti te llega el sentimiento, vamos a ser campeones, nadie nos gana? Mira, sí, la mesa nos la sirvió Dios, como decía yo después de las oraciones. Era una de las palabras que pudimos no darle al grupo y a todos nosotros. La mesa nos la sirvió Dios para poder sacarnos esa piedra en el zapato del 23, donde, bueno, sentíamos en ese momento que podíamos estar en una final. Creo que era Cuba que nos tocaba después de Estados Unidos si vencíamos Sí. en ese torneo, pero bueno, no se nos dio. Y bueno, no era el momento. Yo creo que los momentos de Dios son perfectos. Habían cosas que necesitábamos aprender como selección, como país, todos, incluso si le preguntas a Omar, había cosas que él también necesitaba aprender para estar en la posición que nos permitió el clásico este año estar, ¿no? La final contra Estados Unidos. Pero también, Guille, me gustaría recordar o ir un poco más atrás, ¿no? Yo creo que
llegar a la puerta de Estados Unidos, un trabajo de años, de fracasos, de lecciones que aprendimos. Yo pude estar y tú has estado conmigo desde el preolímpico, el 21, para ir a Tokio, que nos quedamos cerca, pero no se logró. Fuimos a repechaje y tampoco pudimos pasar en México, pero siempre haciendo las cosas bien, organizado, planificado. Yo incluso subí un video hace días que pues mucha gente me ha dicho, mira, este clásico, la diferencia fue Dios. Y sí, yo creo que, como te lo dije, Ana, la diferencia fue Dios, pero nosotros no estamos buscando a Dios desde este clásico nada más. Tenemos años en eso. Incluso subo un video donde estamos orando en el preolímpico, estamos orando en la Premier 12, que fue otro evento que fue maravilloso lo que pudimos conseguir como selección y federación. Más allá de que no ganamos la Premier 12, aprendimos. Y yo creo que si hay algo que resaltar de la Premier 12, y Omar lo mencionaba mucho en las reuniones de staff, que la Premier 12 nos enseñó que para ganarle a los equipos de Asia necesitas zurdos. Y si nosotros vemos la estructura de roster de nosotros, teníamos muchos zurdos y era pensando en esa segunda etapa del torneo. Era Japón, era Corea, entendiendo que su fortaleza o sus mejores bateadores son zurdos y tienen problemas con los lanzadores zurdos por los sliders, los cores, todo lo que se aleja de ellos, por su manera de batear y cómo ellos atacan la bola. Entonces el juego contra Japón fue clave tener a los zurdos disponibles porque entendíamos que esa era la manera de ganarle. Entonces el clásico del 23 nos permitió aprender y a la misma vez eh, ver lo importante que es la unión temprana del grupo, y eso nos llevó a hacer reuniones previas. Entonces todo lo que hemos vivido desde el preolímpico, el clásico pasado, que estuvo mal al frente, la Premier, que tuve la oportunidad de ser el bench coach en la Premier con él, nos lleva al juego de campeonato. Todo eso pasado, por eso es que yo soy alguien que creo que las derrotas son oportunidades a lo que tú quieres conseguir en un futuro, si tienes la actitud correcta y tienes la mentalidad correcta. Y yo pudiera decir que desde la señora Araceli, que está al frente de la federación, a Omar y todo el staff, usamos las derrotas pasadas para ponernos en la mejor posición posible en lo que fue este clásico, y nos lleva al juego contra Estados Unidos, un juego deseado, un juego desafiante. Si me voy a horas previas después que le ganamos a Italia, eh, metido en el piso 7 donde muchas veces nos vieron ustedes trabajar, yo personalmente estuve como hasta las 4:30, 5 de la mañana haciendo la preparación contra Estados Unidos, el lanzador, los jugadores del equipo contrario, todo el equipo de analítica buscando los más mínimos detalles para ver dónde podíamos atacarlo y darle la mejor información a los jugadores de nosotros, entendiendo que, bueno, el equipo de Estados Unidos, eh, no que sea más fácil la planificación, pero puedes buscarlo más rápido, porque, bueno, están todos en el sistema, sean en grandes ligas o en los niveles altos de las ligas menores, entonces era más fácil conseguir la información de ellos. Pero duré hasta las 4:30, 5, me voy a mi habitación. Cuando yo regreso nuevamente, porque teníamos reunión a la 1:30, cuando regreso a las 11:30, 12 a la habitación donde estábamos, todo el equipo de analítica seguía en el mismo lugar. Entonces me llamó la atención y yo les digo a ellos, ¿y ustedes descansaron? Y me dijeron, no, nos quedamos aquí toda la noche. Entonces ahí te da, ¿no?, el compromiso,
sí es una final, sí es tu país, pero bueno, tú como ser humano escoges hacer las cosas de primera clase o hacerlas a medias o X. Y yo creo que el equipo entero, y especialmente ese equipo de analítica, eh, nos enseñó en el torneo entero que ellos hacían las cosas de primera clase y eso fue un ejemplo. Toda la noche despierto, trabajando. Cuando llegamos, estaban todos los reportes terminados. Comenzamos la reunión nosotros a las 1:30 con el staff. Hablamos detalles, estrategias, Omar, de si Eduardo iba 5 innings, iba 4, de los escenarios iba menos, cuál iban a ser los lanzadores que íbamos a usar. Plan A, B, C, todo lo que te puedas imaginar. Omar es una persona que, como él lo dice mucho, y yo soy creyente en eso, incluso mi vida como coach igual la hago, la vivo de la misma manera, ¿no? Tú planeas para lo mejor, esperando lo peor, porque no te puede sorprender nada a última hora, ¿no? Y Omar de esa manera nos preparamos y nos fuimos a reunirnos con los jugadores, 2:30, los jugadores reunidos, igual lanzadores, jugadores en posición. Le dije a los lanzadores, bueno, 27 outs, solo falta. Vamos a seguir en lo mismo, atacando la zona, lanzando strikes, sacando el primer bateador out. La clave para quedar campeón sigue aquí en esta habitación, digo yo. Si le damos chance a los jugadores de posición, ellos van a hacer su parte y seguro vamos a quedar campeón en el nombre de Dios. Y bueno, salimos al torneo o salimos al juego y fue un juego maravilloso. Tuvimos control del partido entero. Eh, por supuesto, tenía que haber un jonrón como el que pasó a empatar el juego porque es parte del torneo, fue parte de lo que nosotros vivimos el torneo. Yo creo que cada juego de nosotros fueron luchados todos, ¿no? No había momento de relajarte ni pensar que eh, las cosas se iban a dar simple, entendiendo que es un torneo complejo. Si yo me quedo con algo de ese día, como lo dije, fue mi palabra antes del torneo, o antes del juego, perdón, donde les dije a ellos una palabra que las tengo aquí, que dice, la victoria no es solo ganar el trofeo, sino en quién te convierte mientras lo logras. Y leí Mateo 16:26. Nos dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? Entonces mi mensaje fue, sí, es maravilloso quedar campeón. Tenemos una oportunidad aquí hoy de quedar campeón, pero ¿en qué nos convertimos, no? Cuando estamos buscando eso y ¿de qué nos sirve ganarnos todos y perder nuestra alma? Porque todo pasa, ¿no? Omar dijo ayer, tuvimos la oportunidad de estar en una llamada con alguien que está cerca de su corazón, Eugenio, Omar y yo tuvimos la oportunidad de orar por un niño maravilloso. Espero en Dios que todo salga increíble de parte de él. Y Omar dijo algo importante ayer y dijo, mira, más allá del campeonato y todo lo que conseguimos, todo pasa. Dice, cuando ganamos tenía miles de mensajes, una semana después menos, y hoy tengo a mi grupo pequeño que es el que siempre me recuerda, ¿no? Como ustedes cuando comenzamos la entrevista, campeones. Nadie, nunca nos van a quitar ser los primeros y los campeones del mundo, pero todo merma, ¿no? Todas las cosas pasan y sigue la vida de en adelante, pero Dios nos dice que Él nunca pasa. Entonces, eh, eso fue lo maravilloso de ese día, poder compartir a ellos que hay vida eterna en el Señor, que necesitamos aceptar a Jesús para poder jugar en el mejor equipo con que
el mejor equipo en este mundo terrenal siempre va a ser la selección del clásico, pero el mejor equipo del mundo para mí siempre va a ser el equipo de Dios, cuando estemos en el cielo, en un partido donde va a ser maravilloso. Entonces, haberle dicho esas palabras, haber sembrado y que en su momento de fruto, me quedo con ese día. Cuando empatan el juego, estaba tranquilo. Omar me ve porque, bueno, tomamos una decisión de que Machado siguiera en el juego. Contra Harper teníamos a Ricardo Sánchez en el bullpen, pero Machado con el split muy exitoso contra los zurdos. Omar me preguntó qué yo pensaba. Creo que llegó a ese turno con 10 picheos. Yo le digo, Omar, yo creo que Machado es el hombre, yo lo dejo. Omar me dice, no, no, para mí también. Y le dan el batazo, él voltea y me ve así como que, wow, no, como no dudando, pero no era lo que queríamos, ¿no? Pero yo sabía desde el domingo que íbamos a quedar campeón. Entonces, tranquilo estaba. De verdad no tuve si se quiere decir una ansiedad o pensé lo contrario en ese octavo inning que empate Estados Unidos. Eh, Omar me dice en el noveno comenzando, me dice, pon listo a Zanoja, si se envasa a Rice y a Wilson para que entren al juego. Yo le digo, tranquilo, que ya están listos. Zanoja desde el quinto inning estaba caminando, estrechándose. Yo lo veía y le decía, mira, muévete, me dice, tranquilo, que estoy listo. Yo sabía que estaban listos, ya habían ido al cage, ya habían bateado, ya habían hecho todo. Y bueno, se da el momento perfecto, ¿no? Dios premia al que lo honra. Entra Arraez, toma un turno increíble que todos los que conocemos a Arraez entendemos que Arraez es un hombre que batea. El nombre de la regadera no está en duda, pero es un hombre que pocas bases por bola agarra. Si nosotros vemos su, su historia en las grandes ligas, pocas bases por bola. Y ahí está en no ser egoísta, entender todo, saber la situación del juego, un hombre que tiene un conocimiento del juego maravilloso. Él necesitaba envasarse y no forzó las cosas. Más allá de que no le gustan las bases por bola, la aceptó. Pusimos a Zanoja a correr. Se roba la base más importante del clásico y de la historia del béisbol venezolano. Mucho crédito también a Parra en primera. Zanoja lo dijo en una entrevista, fue Parra y él que consiguieron el momento preciso para salir a robar. Se roba esa base y bueno, Eugenio en el plato, un hombre que todos conocemos, un hombre humilde, un hombre temeroso de Dios. En las oraciones pudimos ver mucho lo que es la intimidad de Eugenio con Dios y Dios lo premia, ¿no? Con esa oportunidad maravillosa de ser el hombre que da el batazo necesario para irnos arriba nosotros y para poder cerrar eh, un torneo emblemático para toda Venezuela y por supuesto para el béisbol venezolano. Así que de verdad que maravillado de todo, cómo se dieron las cosas y cómo hoy en día podemos estar aquí conversando de esos detalles, podemos estar aquí conversando de cada uno de esos jugadores que marcan diferencia. Yo siempre he dicho que para quedar campeones necesitas a todos, a todos. Y ese juego nos enseñó eso, nos enseñó que Sanoja, que tenía días sin jugar, que estaba en la banca, se mantuvo listo, se mantuvo en el momento, fue buen compañero, era el primero que salía a celebrar con sus compañeros cuando anotábamos, pero entendió su rol o entendió el rol que en ese momento Dios y el béisbol los puso. Y
fue la diferencia para nosotros poder ganar ese torneo porque el center field hizo un corte que no creo que desde primera pudo haber anotado con ese batazo. Creo que lo iba a parar Douglas en tercera y no sabíamos qué podía pasar después de ahí, pero gracias a Dios se dieron las cosas como se tenían que dar para quedar campeón, Ana, Guille. Bueno, Robinson, la verdad que ha sido espectacular hablar contigo. El tiempo se nos hace corto. Estamos muy agradecidos que nos hayas atendido. Tu despedida para ya despedir este Team Cast con Robinson Chirinos, coach de banca del equipo campeón de Venezuela del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, Guille, ya Ana, todo lo he mencionado. Gracias a ustedes. Puse esta camisa para recordarles a todos que Jesús es lo mejor de este mundo, que busquemos de Él, que podamos, como hizo la selección, reconocerlo a Él en todo lo que hagamos nosotros. No necesariamente tiene que ser una tarima como el Clásico Mundial para poder buscar de Dios, impactar a un compañero. Yo creo que el día a día ustedes en la oficina, yo donde estoy, haciendo mi parte, en mi casa con mis hijos, con mi esposa, creo que podemos juntos como sociedad y como venezolanos apoyarnos a levantarnos, a ser mejores cada día y a entender que con Dios todo es posible, que las cargas en Él son más ligeras y que en Él es donde tenemos salvación. Así que para cerrar ese mi mensaje y nada, seguimos celebrando siendo campeón del mundo. Espero en noviembre, diciembre, cuando Dios lo permita, como dijo Omar, estar en Venezuela con todos, celebrando con este equipo maravilloso y poder hacer un evento que pueda disfrutar, ¿no? El venezolano y los amantes del béisbol. Aprovecho y los invito a que puedan estar con el trofeo que sé que está a nivel nacional en diferentes ciudades. Creo que va a estar en mi estado Falcón el 15 de noviembre, así que sé que estará mi hermano Roberto, mi mamá, mi hermano Richard y mi familia y muchos amigos, familiares en Coro disfrutando ese trofeo. Así que nada, gracias, bendiciones y Venezuela para todo el mundo, Guillana. Robinson, gracias y nuevamente felicitaciones por este triunfo. De parte de todo el equipo que hizo esto posible, en la producción Carlos C. Castro, en la asistencia de la producción Anthony Morales, en los diseños y gráficos Argenis Lugo y quienes los acompañaron, Guillermo Llaverllanos y mi persona Ana Paula Palermo, les damos las gracias y los vemos en un próximo capítulo. Chao.